fue una de las vedettes más famosas de México. Es una actriz reconocida mexicana, experta en bailes de flamenco, amante de los perros, desaprueba el maltrato animal y está junto con otros artistas forman una iniciativa a favor de las mascotas maltratadas. Fue pareja del exfutbolista Armando Maradona. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Palabras Mayores. Yo soy Dore Ferriz y hoy tengo el enorme gusto de estar con Merle Uribe. Gracias por recibirnos, Merle. Gracias a ti, Dore. Qué padre conocerte. Para la entrevista, gracias, muchas gracias. No, qué bárbara. Ahora sí que cuando me dijeron que venía contigo, me super rayé porque tienes una carrera, más de 40 años. 40 años de trabajo, sí. Qué barbaridad. ¿Cómo empezaste? ¿A qué edad se te ocurrió? Me voy a dedicar a los medios. Mira, a los 5 años yo empecé a bailar con clases de baile, pero ya realmente tomarlo en serio fue ya como a los 17 años, ¿no? Mis papás no estaban muy de acuerdo, pues estaba yo en la escuela y además era muy estudiosa, ¿eh? Sí, era de 10, ahí sí. En el colegio Vallarta, no me dejarán mentir mis compañeras, a las cuales todavía veo. Y entonces empecé en la Ópera Carmen, con el ballet de Pilar Rioja, cantando Plácido Domingo. Ese fue mi primer trabajo. ¿Tu debut? Profesional. ¡Qué nervios! Sí, pues digo, ya llevaba yo muchos años bailando, ya era bailarina profesional, ¿no? Claro, no, bueno, pero imagínate tú. Órale, vas al escenario. Bueno, empecé a gitanerías y ya obviamente ya no seguí estudiando, cosa que a mis papás no les agradó mucho, pero después me apoyaron muchísimo, ¿no? Soy hija única, familia tradicional, entonces pues que la mujer se dedicara a la artisteada no era muy de su agrado al principio. Claro, porque aparte era el boom, ¿no? Empezaba el auge de la tele y de los medios, y entonces sí estaba mal visto y todo. Ajá, sí, exacto. Y entonces alguien me vio bailando y me dijo, oye, tú estás muy bonita, hablamos de hace 40 años, ¿verdad? Ay, no, sigue estando bonita, veanla, qué chulada. Puedes hacer fotonovelas. Y entonces empecé a hacer fotonovelas y ahí ya pues empezó que el primer programa de tele, y ahí ya se fue dando, ¿no? Claro que siempre toqué puertas, ¿eh? No fui una de las que, ay, que me hablen, no. Yo tocaba puertas en Televisa, en los estudios América, en los estudios Churubusco, y así fue llegando las cosas, pero siempre buscándolas con mucha humildad. Claro, que es como se debe de hacer, porque aparte del trabajo siempre se agradece, Exacto, se agradece. Exacto. A ver, Merle, cuéntame de tu primera fotonovela. Pues, no, y además trabajé con los grandes, o sea, las fotonovelas que yo hice, Libertad Lamarque, Marga López, Jacqueline Andere, Angélica María, Andrés García, bueno, o sea, Manuel Zaval en paz descanse, pero también fue muy importante actor, y con todos trabajé. La verdad fue muy, muy padre la época de las fotonovelas. Lástima que se acabaron, ¿no? Claro. Es que en aquellos años no existía como ahorita las escuelas de actuación gratuita en el CEA o en el CEFAC de Azteca y de Televisa, porque tú te tenías que pagar tus clases. Entonces yo me pagaba mi clase de baile, mi clase de jazz, la de flamenco, la de canto, la de actuación con José Luis Ibáñez. O sea, yo pagaba con las fotonovelas mi preparación
como artista, porque no puedes ser artista si no estás preparada. Eso es importante lo que me dices, porque hay mucha gente que dice, ay, no, para Estoy ser artistas, bonita. exacto. No, se necesita muchísimo estudio. De entrada, Claro. aprenderte las cosas de memoria, ¿no? Los libretos y todo. Claro. Entonces, yo pienso que a papel sabido no hay mal actor. Ah, qué bonito. Entonces, yo estudiaba mis libretos de cine, ahí el cine es de memoria. En tele, pues no tienes tu apuntador, pero el apuntador hay que usarlo como para lo que es, como una guía. Claro. Párate, siéntate, vea para acá, ve a la izquierda, voltea para allá. Pero no, me imagino, y he sabido que hay muchos actores que ya no se aprenden sus papeles. No. Entonces nada más van oyendo y van repitiendo como merolicos el papel. Y eso no. O sea, debes de aprendértelo, saber de qué se va a tratar, sentirlo, y que esto te sirva nada más como una guía. ¿Alguna vez te imaginaste que del flamenco ibas a brincar a la actuación? No. Cuando a mí me dijo esa persona, estás muy bonita, puedes hacer fotonovelas, dije, ¿yo? Yo no me sentía ni muy bonita, ni nada. Sí puedes. Pues sí, fuimos con el señor de Manuel de Landa, y sí, me dijo, pues tienes un aire entre Pili y Mili, Anel, y sí me gusta, te voy a dar un papelito a ver qué tal lo haces. ¿Ser bonita tiene alguna responsabilidad importante cuando tienes público? Ser bonita es importante, pero también a veces pues piensan que las que están bien, y yo en aquellos años estaba bien, pues piensas que eres tonta y que no sabes hacer nada, ¿no? Qué Y difícil sí, es. finalmente yo realmente cuando empecé a hacer fotonovelas no sabía hacer nada todavía, más que bailar. Entonces, no fue difícil hacer fotonovelas porque Héctor Bonilla, con el cual también trabajé, decía, lo más difícil de la fotonovela es que no tienes que hacer nada. Exacto, porque en el momento que te dicen, a ver, te leen el diálogo, ¿no? Para que tú hagas la cara necesaria para eso. Entonces, te dan el diálogo, entonces tú pones cara de, ay, Dios mío, pero si te mueves, ya la foto salió movida. ¿Sí me entiendes? Entonces tienes que quedarte así hasta que tomen la foto. O sea, no puedes hacer así, ay, Dios mío, qué bárbaro. No. O sea, en pausa, ¿no? O sea, qué complicado. Sí, tenía su dificultad, ¿no? Hacer fotonovelas, no era tan fácil. No, me Pero quiero ahí imaginar. sí importaba que fueras bonita. Claro. Para que salieras bien en la foto, ¿no? Claro, si no, ¿qué? ¿Qué vendes? Exacto. Pero sí, trabajé con grandes actores y grandes actrices y tengo hermosísimos recuerdos de aquellos años. También hiciste cine. Sí. Ay, qué bonito. Ya después hice mi primer película con Juan Gabriel. Ay, Juanga, que en paz descanse. Que en paz descanse. Cómo lo queremos. En esta primavera. Fue mi primer película y he tenido la bendición de hacer películas con las leyendas del cine, Claro. que son Juan Gabriel, Vicente Fernández, Antonio Aguilar y José José. ¿Y de los cuatro quién es más buena onda? Y Rafael Inclán también. Ah, ¿también? Que también, sí, hice muchas con él. Pero digamos que leyendas, porque los considero yo, pues son ellos, ¿no? Entonces tuve la suerte de siempre ser coprotagonista con ellos. Qué Y maravilla. eso la verdad fue para mí muy importante, siempre. Claro, por supuesto. Y hoy en día, ¿qué es lo que estábamos platicando? ¿Qué pasa con las contrataciones? Hace poco Pues te vimos en unos videos que Sí. en el sismo te fue fatal. Sí, en el edificio sí quedó dañado. Y yo me hice un video aquí rápido para subirlo a las redes. Y se viralizó. Y pedir trabajo, porque realmente yo no estaba pidiendo denme dinero, sino denme trabajo en lo que sé hacer. ¿Qué sabes hacer? Pues sé actuar, sé cantar, sé bailar. Hice miles de palenques cantando ranchero, cantando también balada en el Marrakech, que tú ni te has de acordar, pero existía un conjunto Marrakech donde yo cantaba rumba flamenca, baladas, y que era, por cierto, de Televisa, y estaba en Florencia, en la calle de Florencia, en la zona rosa, y era una época maravillosa para todos los que cantábamos. Estaba ahí también en paz descanse Johnny Laboriel. Ay, Johnny Laboriel, sí. qué bárbaro. Luego también empecé en televisión con Musicalísimo y con El Loco Valdés.
al cual le mando un besote, mi loco, te quiero, te amo. Y empecé en Variedades de Medianoche con él, conduciendo. Noche a Noche, cantando también y conduciendo. Y el show de Loco Valdés. Eso fue lo primero que hice en televisión, en Televisa. ¿Y qué ha sido de todo lo que has hecho? Porque has hecho de todo. De todo. ¿Qué es lo que más te divierte? Todo me gusta. O sea, yo soy una persona que hasta una entrevista a mí me encanta. O sea, soy feliz hablando de mi trayectoria, hablando de mis perros, de lo que sea. A mí me encanta porque me siento realizada, feliz. Por eso cuando no tienes chamba, pues no, sí, yo me deprimí mucho finalmente porque vi que a nadie le importaba que tuvieras 40 años de trayectoria y una experiencia. Entonces, nadie te habla y dices, tú, Dios mío, y todo lo que yo he hecho no sirve. O sea, necesitas tener 15 años. No, pero está cañón. Lo que dices está cañón. Está fuerte porque ya una persona que no importa la trayectoria. Ahí estoy totalmente de acuerdo, porque cuando tienes un currículum como el tuyo, que por cierto son 3 hojas completas con letra chiquita, híjole, lo más obvio y lo más lógico sería Mariel, para todo, ¿no? Pues sí, yo espero. Estuvimos, cuando pasó esto, vienen épocas malas para pedir trabajo y todo, porque pues todo el mundo se va. Claro. Vacaciones, viene Navidad, viene Reyes. Entonces yo espero que pronto pueda yo tener trabajo, porque si yo necesito solventar los gastos que van a ser fuertes para arreglar mi edificio que está en código verde. O sea, sí tiene... Y ahí o sea, te puedes subir, sí pero tengo no los papeles de protección civil, donde dice que es tiene riesgo medio. O sea... ¿Qué es eso? Pues que o lo arreglas o lo demueles. Pero sale luego más caro demoler, ¿no? Sí, no, o sea, digo, yo no creo que se tenga que demoler. Yo pienso que arreglando las columnas de abajo y lo que hay que arreglar puedo salir adelante, pero todo eso cuesta dinero. Y por eso me atreví a subir ese video a las redes para pedir chamba. Claro que sí. No tiene nada de malo. No. No tiene nada de malo. No, exacto. A ver, Merle, sígueme contando, porque yo aquí sigo viendo cosas y cosas y cosas. Programas musicales. Ahí terminaste hasta haciendo un disco. Sí, hice un disco en Orfeón y la verdad no fue muy promocionado. Desgraciadamente quedó muy bien, pero no fue muy promocionado. Pero de todas maneras me sirvió para cantar en palenques y para cantar en discotecas y en el Centro Nocturno Marrakech y todo, ¿no? Entonces, si ahorita volvieras a grabar un disco, ¿de qué lo harías? De ranchero. De reggaetón. ¡Ay, sí! No. Como que de ranchero me gustaría. ¿De ranchero, de plano? Sí, de ranchero, que es lo Me que más encanta. canté ya en toda la vida. Wow. Sí. Digo, es que imaginándote, ¿no? Que vienes del flamenco y de este tipo de bailes más gitanillos. Es que yo canto en la onda Rocío Dúrcal. Claro. Ajá, con el jiribillo aflamencado. Exacto, porque aparte te acabo de oír y está increíble. Sí. Y sí, pues por supuesto que la ranchera te queda increíble. Sí, así como aflamencadita como... ¿Y te lo onda Rocío Dúrcal. aventarías? Sí, claro. Pues ahí está. ¿Quién quiere hacer un disco? Tan, Aunque sea digital, ¿no? Ay, no, bueno. Y aparte Ya ahorita todo ya el lo mundo. subes a las... A las redes y ya. En YouTube y en ya. YouTube, ¿qué ya oyes lo tú hicimos. en las mañanas? ¿Te pones musiquita y qué oyes? No, María? fíjate que no me pongo tanto musiquita, pero sí cuando ando medio deprimida, sí. Ay, mi Merle preciosa. Vamos a echar esos ánimos para arriba. Sí. Ahorita vamos a ponernos a bailar flamenco. Ahorita de una vez. Exacto, vamos a hacer un flamenquito, lo que nos vamos a un corte, pero no se despeguen, que regresamos con mucho más aquí en Palabras Mayores.